Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Renglones Luminiscentes. Un episodio peculiar porque desafortunadamente Saraí Campech no está con nosotros esta tarde. Un episodio peculiar porque vamos a ver hasta dónde llegamos. Tema hay, entonces no prometo llegar hasta el final porque son muchos libros, son muchas películas, es uno de mis autores favoritos. Y también vamos a ver hasta dónde llegamos porque mi invitada de lujo de esta tarde pues tiene también muchísima información. Es una persona muy culta, muy informada, que tiene mucha, como les digo, mucha información. Entonces le vamos a dar para ver hasta dónde nos lleva el río. Mi invitada de esta tarde para hablar de Philip K. Dick, uno de los autores de ciencia ficción más reconocidos pues en la historia de la propia ciencia ficción y de la literatura, me atrevería yo a decir, uno de los más adaptados también, probablemente uno de los mejores adaptados al cine. Miriam Vidriales viene a hablar con nosotros de Philip K. Dick, de una nueva edición ahora nos dirá cuántas de sus novelas, cuántos de sus textos. Nada más, antes de seguir, Miriam, agradecerte el esfuerzo, el trabajo de venir hasta acá. Muchas gracias por estar de regreso con nosotros. No, hombre, es un gusto y es un privilegio poder hablar de K. Dick, que yo creo que ha amueblado nuestro cerebro desde la literatura y desde el cine increíblemente. O sea, le debemos muchísima de la visión que tenemos hoy del mundo la ha forjado él, y creo que, bueno, eso es un gustazo, Erika, hablar contigo y con toda la gente que nos va a escuchar de este autor que bueno, pues estamos felices de haber reeditado por fin. Empezamos por ahí, ¿te parece que empecemos Claro. con hablar de las reediciones? Repito, de uno de los autores de ciencia ficción más reconocidos en la historia de la literatura. Probablemente, como decías, nos ha ayudado a forjar, sí, la visión de la ciencia ficción tal cual la entendemos ahora y la manejamos muchos, pero creo que si alguien hay que darle crédito también por haber esculpido la famosa distopía, es a él, ¿no? El futuro distópico. Creo que entre él y Ballard son como los dos grandes pilares donde está acomodada la distopía en la ciencia ficción. Totalmente, de hecho yo creo que es como una desesperación porque si tratas de imaginarte la distopía sin K. Dick, no puedes, o sea, No es esta cosa de no es posible que no podamos pensar otra cosa. Yo acabo de ver por segunda ocasión Blade Runner 2049. La nueva. Y es increíble este rollo del sonido, de la textura. No te puedes sustraer, y creo que cualquiera que haya incursionado en leer a K. Dick encuentra eso, ¿no? Este tono primigenio, absolutamente claustrofóbico, pero al mismo tiempo con esta dosis de filosofía, que bueno, uno encuentra en toda la obra de K. Dick. Yo quisiera decir que he leído las 36 novelas y los 5 libros de relatos, no es cierto. Yo con K. Dick me estrené con Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que es el libro que da origen a Blade Runner, inspira Blade Runner, que bueno, eso es toda una historia y todo un tema. Y he leído algunas otras de sus novelas. Las que nosotros acabamos de reeditar son solo 6. Solo 6. Que buscamos porque, bueno, tienen una coyuntura, ¿no? Tienen una coyuntura que tiene que ver con la actualidad, o tienen una coyuntura que tiene que ver con productos que se están sacando en otras plataformas. En este caso, bueno, es una reedición que obedeció al estreno de Blade Runner 2049 y también a la serie que ahorita está en Amazon, que es El hombre en el castillo. El hombre en el castillo. ¿No? Y Ubik, que también tiene una adaptación que está ya vigente. Entonces, bueno, además, bueno, las 3 novelas estas en particular, El hombre en el castillo, bueno, creo que hoy Estados Unidos se describe desde ahí en una manera espeluznante. O sea, uno está viendo El hombre en el castillo y dices, no puede ser. O sea, parecido con la realidad es como lo que pasó con el cuento de la criada de Margaret Atwood. O sea, tampoco la gente puede creer. ¿Cómo es posible que ese universo hoy
está en las noticias, o sea, ya no es un tema de la literatura. Y creo que esto es lo fascinante de estos autores, K. Dick en particular, bueno, que tuvo una vida tan complicada y que además, bueno, a mí lo que más me parece en su caso lo más dramático es que él nunca supo el enorme poder que su obra tuvo sobre nuestras vidas, ni siquiera lo llegó a vislumbrar. Claro. ¿No? Ni siquiera lo llegó a vislumbrar porque él murió el año en que se estrenó Blade Runner. Que como dices, hay un tema, porque pues sí, si bien la película es muy fiel al libro en algunos aspectos, en otros se aleja, o sea, No para tiene- sí. mí desde la mitad se va para su propio lado y lo hace muy bien, Claro. es una obra de arte, y es una película que nos ha marcado a muchos y que seguirá marcando a mucha gente, pero el libro está entendiendo cosas todavía más profundas, todavía más globales, incluso más allá de la distopía, ¿no? Hay mucha filosofía, hay mucha teología, se declara la muerte de Dios, creo que 4 veces a lo largo Sí, que del libro. es nietzscheano, Sí. es surrealista también, vio antes que nadie todo el tema de la inteligencia artificial. Exactamente. O sea, antes que Spielberg, antes que nadie, K. Dick ya lo discutía en sus novelas. Yo creo que solo antes que él Asimov, pero Asimov desde otro lugar. Yo creo en la enorme diferencia, y digo, cada quien es cuestión de gustos. Yo intenté leer a Asimov y no puedo, su optimismo me rebasa, ¿no? Es como, no puedo cargar tanto optimismo en mi saco. Yo que soy darky desde que nací, no, en cuanto me dan mi primer libro de K. Dick, que fue además después de haber leído Edgar Allan Poe, dije, claro, pues es que esto. Son americanos. Es esto. Yo creo que eso que dice, esto que mencionas de Edgar Allan Poe es clave. Yo creo que Edgar Allan Poe fue uno de los grandes espíritus incomprendidos de América. Y si uno lo piensa, Poe estaba mucho más cerca de la tradición europea, mucho más cerca de Baudelaire, mucho más cerca de este tipo de autores, porque hablaba del horror americano y del horror en concreto de la sociedad estadounidense. Un horror que todo el mundo decía, ay no, eso es neogótico, eso pertenece a la oscura Europa medieval. No, o sea, Poe está hablando de su realidad, de la realidad inmediata, de la guerra, de toda esta barbaridad social que él veía a su alrededor. Y esa es la misma fuente de la que hablaba K. Dick, que además vivió en una época muy particular. O sea, K. Dick era un escritor precoz, comienza a escribir en los años 50, unos años muy revueltos para Estados Unidos. Y yo sí lo que veo a lo largo de toda su obra como una constante es esta reflexión sobre lo social, sobre quiénes somos, sobre por qué hacemos las cosas y sobre el ecocidio. Creo que es un ecologista radical, pero además de cuando esos no eran ni temas en lo literario, y además es como un subtema que se repite a lo largo de sus novelas, pero está ahí muy puesto en la orilla. No es obvio. No es para nada un alegato ecologista, pero sí lo es al Claro. mismo tiempo, ¿no? Toda su obra. Creo que es fascinante esto que dices del pesimismo perenne, o sea, esta falta de fe en todo, o sea, no vamos a ningún lado, nos va a cargar el payaso en cualquier Tiene que ver con el momento. existencialismo justo de esa época, Claro. de los años 50, que él encuentra ahí un poco de cobijo, de decir, no estoy solo en un mundo en donde ya no hay nada en qué creer, me cobijo con los existencialistas y meto todo eso a la literatura que estoy haciendo. ¿Tiene que ver esa época con él? Yo creo que totalmente, y bueno, tiene que ver también su condición personal. K. Dick es esquizofrénico. Sí. Entonces, que una persona que tiene una multitud de personajes viviendo en su cabeza haya logrado hacer esta obra. Yo no estoy tan familiarizada de las condiciones ni de su situación médica, pero me queda claro que este tema de la esquizofrenia de K. Dick tiene que ver muchísimo con sus personajes y tiene que ver muchísimo con esta electricidad que hay en su obra, en la que todo el tiempo uno está sintiendo que hay otras cosas que no te están contando, que hay una parte de la historia que te están ocultando, que nada es lo que parece. Creo que tiene que ver eso y evidentemente el espíritu de los 50 de poner todo en duda y de que al mismo tiempo había esta idea muy romántica de hacia dónde iba la sociedad estadounidense, ¿no? Iban a conquistar el espacio, Era el mundo de los supersónicos. el mundo de los supersónicos, el futuro como utopía absoluta, el futuro como lo mejor que nos podía pasar. ¿Y qué pasa? Llega este señor a contar, no, espérense, el futuro va a estar de lágrimas. Si seguimos como vamos. O sea, el futuro va a ser horrendo, el futuro va a estar lleno de esclavitud, el futuro va a estar lleno de abusos, el futuro va a ser el control y el gran hermano. Creo que también es muy orgulloso
orwelliana la obra de K. Dick, sí. ¿no? O sea, seguimos vinculados a Europa. Totalmente. O sea, yo sí creo que ahí hay un abreva de muchos lugares y al mismo tiempo es absolutamente innovador en tantas cosas que hoy es inaudito. O sea, uno piensa en Minority Report, eso es K. Dick. Sí. Uno piensa, evidentemente, en Blade Runner, eso es K. Dick. Pero todo el universo distópico del que puede nuestras neuronas tener asidero, salvo para la gente que se haya leído la ciencia ficción de los 20 y del principios del siglo, bueno, pues ellos tendrán otras cosas en la cabeza, pero esta forma de ver nos la enseñó K. Dick. Y pues, como te digo, lo más trágico es que él nunca se enteró ni nunca llegó a vislumbrar el enorme poder que tendría su obra, y que se destapa a partir, eso es cierto y hay que decirlo, de la adaptación que hace Ridley Scott y un equipo de genios absolutos con Blade Runner, que sí para mí es un antes y un después del cine de ciencia ficción. Sí, y es un antes y un después en la literatura de ciencia ficción. Totalmente. Porque a partir de ahí se empiezan a rescatar también otras novelas de Philip K. Dick, no solo para reeditarlas, sino para traerlas al cine. Creo que antes, y tengo aquí una lista de adaptaciones, creo que antes de Blade Runner había una adaptación, no, la primera que llega al cine es justo Blade Runner. Sí, la primera que llega al cine es Blade Runner. Y después de eso empiezan a llegar películas adaptadas en Philip K. Dick por varias razones. Número uno, pues porque son, y creo, aquí es donde quiero dejar marca, como vender los libros en pocas palabras. Estamos hablando del pesimismo y de la paranoia, de la cual no pueden escapar ninguno de los personajes y ninguna de las historias de Philip K. Dick, pero no son libros tristes ni son libros oscuros. Son aventuras realmente muy emocionantes que sí nos meten en autocuestionamientos que eventualmente llegarán a lanzar muchas más preguntas que respuestas, pero son historias muy fáciles de seguir, muy paranoicas, sí, que de repente cambia de capítulo sin avisar, pues sí, también lo hace, y eso es lo padre, perdernos un poco del universo que está lanzando Philip K. Dick. Y me gustaría marcar que me acaba de saltar otro paralelismo con Poe, ya que lo mencionamos. Sí, Poe es todo lo que acabas de decir, pero también estaba reflejando sus demonios internos. No, por supuesto, la vida interior. Su vida interior, ¿no? Su propia paranoia, número uno, su alcoholismo, número dos. Y Philip K. Dick, de alguna forma, tiene este sello también, ¿no? La enfermedad se está filtrando, su enfermedad mental se está filtrando a los personajes y a las historias, y ambos tienen el sello del genio, de soy tan genio que jamás voy a ver el éxito de mi obra, ¿no? Claro. Philip K. Dick muere prácticamente pobre, igual que le ocurrió a Edgar Allan Poe. ¿No? Sí, mueren en la pobreza mueren y además abandonados. De espaldas a su generación. Sí. O sea, olvidados por todos, despreciados por todos, diciendo, esta es basura, esto no. Que a mí eso me encanta porque me gusta mucho que sea el cine el que encumbró la obra de K. Dick. Creo que en poquísimas obras contemporáneas, por decir, pues de estos dos últimos siglos, uno encuentra esta forma de catapultar a un autor tan brutal que tuvo el cine con la obra de K. Dick. Y me encanta porque hay una cita de Terry Gilliam, que nosotros la pusimos en la contraportada de Ubik, que Ubik es esta novela en donde hay un gran empresario que se muere, o que cree que está muerto y que está seguro de que todo el mundo fue a su funeral y vio, y vive en una situación absoluta y radicalmente imposible, y cómo Ubik es una reflexión sobre el tiempo y sobre la identidad y sobre lo absurdo de nuestra vida contemporánea todavía hoy. Y ahí en esa cita, que es de Terry Gilliam dice, para todos los que no sepan qué onda con estos tiempos modernos y que piensen que el futuro puede ser mejor, recuerden, Philip K. Dick ya estuvo ahí. Y eso me encanta porque es este boomerang que hace Philip K. Dick, que además hoy sigue siendo absolutamente vigente. O sea, uno lee las descripciones de Ubik, uno lee El hombre en el castillo, incluso los jugadores de Titán que están alucinada, y este tema de las babosas gigantes y los burócratas que tienen que tener su sistema meritorio y que si entonces pagamos por sus pecados o no. Incluso en los jugadores de Titán, que es una cosa mucho más metafísica y que estamos
hablando más viscosa, de ¿no? mundos, sí, y de mundos irreales que tiene mucho más, un poco de Bradbury que de otros autores. Incluso ahí esta capacidad de K. Dick de hacerlo todo absolutamente plausible, ¿no? Que al mismo tiempo está totalmente aterrizado y que uno dice, no, pues sí, claro. O sea, claro que eso podría pasar, claro que eso podría suceder. Yo ya no sé si es que nosotros estamos condicionados a lo que K. Dick nos contó o si realmente la realidad está respondiendo de esa manera. Es un poco también berniano, ¿no? Sí, la famosa predicción de la ciencia ficción. Hay un programa aquí en Puentes, seguro te invitará pronto Russo, se llama Lelos, el círculo, el club, pequeño club de lectura de Puentes, y el primer libro que compartimos, se comparte un capítulo del libro por cada uno de los episodios. Pues el libro es sobre viaje en el tiempo, ¿no? Claro. Y en la introducción, no solo hablando de la posibilidad de tener un viaje en el tiempo en el cine y con el cine, luego te paso el libro, en ese primer capítulo se describe cómo el autor de ciencia ficción, voluntariamente o no, tiene un poco de profeta. De profeta. Por supuesto. De decir, esto es lo que está pasando y esto es lo que va a pasar. Y si hay una especie de toque mágico sobre quien está haciendo ciencia ficción real, quiero decir, ¿no? Sí, quien se la toma en serio, sí, de verdad. Claro. No, y ciencia ficción, además, que tiene, por un lado, el elemento de ficción y que por el otro tiene el elemento de ciencia. No hay que olvidar que las ciencias sociales eran una de las grandes inquietudes de Philip K. Dick, y si bien él, al contrario de Asimov, por ejemplo, no está lanzando predicciones científicas al estilo, vamos a generar una máquina que va a acabar curando el cáncer, desde el punto de vista de las ciencias sociales, sí está lanzando esas predicciones de el gran hermano no es tan imposible como ustedes creen, el corporativismo y el totalitarismo claro, no van a desaparecer si seguimos actuando como estamos actuando ahora. Y eso es bien interesante, que la ciencia ficción de K. Dick no sea una ciencia ficción tecnológica. No, es humana. Es humana. Sí, yo creo que esa es la parte más tremenda de K. Dick, y que uno lo ve en absolutamente todas las novelas. A mí una de las que más me gustan es la de Fluyan mis lágrimas, dijo el policía, este personaje como superhéroe, y que al principio uno empieza a leer la novela y dice, no, este va bien, este se va a salvar. Nos va a salvar a todos. Este lo va a lograr. Que al final toda la reflexión siempre es sobre esta imposibilidad del ser humano común y corriente de ganar del bien, de que el bien triunfe, y de que de cómo todo el corporativismo y toda la riqueza está basada en la explotación de los seres humanos por otros seres humanos. Creo que ese tema es clave en K. Dick. Creo que en una época como la nuestra, en que la inmigración legal e ilegal es el gran y el mayor movimiento de nuestro planeta, plantea preguntas muy interesantes, K. Dick, el tema de cómo se despoja a los demás, el tema de la identidad. ¿Quién eres en un mundo en donde no eres nadie? ¿Quién eres en un mundo en donde los poderosos lo único que buscan es que seas su esclavo, que produzcas más, que seas más productivo, que les rindas, y en donde cualquier atisbo de originalidad o de pensamiento crítico es una amenaza? O sea, bueno, uno describe eso y está describiendo hoy cuántos países, no claro, nada más Estados Unidos. No, estás describiendo Venezuela, estás describiendo México, estás describiendo Guatemala, estás describiendo Honduras, o sea, estás describiendo Rusia, estás describiendo China. O sea, ¿qué sociedad más keidickiana que China hoy? O sea, las imágenes que vemos de Pekín absolutamente contaminado, la gente con las máscaras, eso es Philip K. Dick. Es Blade Runner. ¿No? Es Blade Runner. Y es increíble, y es lo que te digo, o sea, ya uno no sabe qué fue primero. Estas imágenes en nuestro cerebro y en nuestra psique, ¿estamos acaso siguiendo un plan macabro de Philip K. Dick para terminar con el planeta? ¿O realmente qué nivel de visión? Y lo que me parece a mí todavía más interesante en términos de los libros es qué increíblemente los textos se han ido adaptando al contexto, ¿no? En los 60s, en los 70s, en los 80s, en los 90s, hoy. O sea, es increíble cómo esta plasticidad que tiene la obra de K. Dick para agarrar y pegarse como una lapa al momento social, y que desde ahí se puede decodificar. Poquísimos autores ofrecen esta posibilidad. Mencionabas hace rato a Asimov. Asimov
uno no puede leerlo en clave social. No. Lo puede leer en clave tecnológica, lo puede leer en clave literaria, lo puedes leer en clave cósmica, pero no en clave social. Incluso ecológica, Sí, ¿no? incluso ecológica, y de militar, y Sí. muchas claves. Pero esta peculiaridad de la obra de K. Dick, que es esta cosa tan vulnerable, o sea, el ser humano, su identidad, quiénes somos. Y bueno, que él en su obra maestra, que a mí me parece que sueñan los androides con ovejas eléctricas, se lo plantea pues desde la propia creación de los humanos, ¿no? Claro. Los robots, ¿pueden los robots tener un alma? ¿Pueden los robots ser personas? Que es la gran pregunta sobre la inteligencia artificial. Ya Stephen Hawking dijo que dejen de estar jugando con eso, que nos va a llevar que nos va a ir muy mal. Nadie le hace caso, es el mayor genio del mundo y todo mundo hace como que su voz no existiera. Elon Musk está por suerte de su lado, porque si no, pues ya nos hubiera llevado Alguien que lo al apoye, baile, ¿no? alguien que lo apoye a Stephen Hawking, por favor. Pero creo que es una de las grandísimas discusiones y bueno, pues qué va a pasar, no lo sabremos, pero seguramente que para las nuevas generaciones, si yo hoy que tengo hijas pequeñas, o sea, es urgente que vean Terminator y lean Philip K. Dick, o sea, me queda claro que son las mejores herramientas que van a tener para el futuro cercano. Yo creo que sí, tendrá que ver, hablando de este toque, hablando de esta visión que está dando del futuro, dentro de las enormes perturbaciones mentales que tenía Philip K. Dick, pues era un poco estas alucinaciones que él llamaba voces que le llegaban del cielo. O sea, también hay un elemento ahí, no sé cómo llamarle, si sobrenatural, metafísico, que se manifestaba en él y que de alguna forma, de una manera muy poco científica, fíjate lo que son las cosas, acabaría para muchos explicando esta capacidad de predicción que tiene Philip K. Dick, ¿no? Hay una anécdota ahí sobre él. Él le decía a los doctores, señores, yo estoy seguro que mi hijo está enfermo, tienen que checar aquí y aquí y aquí y aquí, porque si no, se va a morir, y ellos no le hacían caso, medio lo checaban, medio no, hasta que eventualmente se dieron cuenta que sí, efectivamente el niño estaba enfermo, y que de no haber sido por la insistencia de este hombre que decía que le llegaban señales de un satélite que volaba alrededor de la Tierra, bueno, esas señales le llegaban y él insistió en que operaran al niño. No hay una explicación de ese tipo de cosas, y para muchos estas predicciones lanzadas también tienen que ver con eso. ¿Cómo lo ve alguien como Miriam Vidriales a este tipo de casos, este tipo de casi instructivos de vida que hay en sus novelas? Totalmente. Mira, yo sí creo, hay una creencia que tenían sobre todo los indios navajos y algunas culturas más originarias, de que la gente con esquizofrenia es gente tocada por Dios, ¿no? Yo no creo eso porque no creo en Dios, pero sí creo que hay que en una situación así, las inteligencias que desarrollas son otras y que debe ser sensible a muchos otros tipos no sé si energías, impulsos. Me queda claro que ya no sabe uno dónde está el mito de K. Dick y dónde está la verdad, claro. y bueno, qué fue realmente lo que pasó ahí, qué otras cosas él veía con el niño, pero sí me queda claro que él tiene una profunda espiritualidad. Si se puede llamar como quieras, pero de que hay una profunda espiritualidad la hay, y por eso uno llora cuando ve Blade Runner. Claro. Y por eso uno no entiende esa sensación tan de absoluta desolación que te quedas cuando lees Ubik, o cuando acabas de leer Los 3 estigmas de Palmer Eldritch, que me parece que es la novela en la que más menciona a Dios todo el tiempo, ¿no? Esta cita tan bonita que tiene de... ¿Cómo es? Espérame, porque por aquí nada más, Dios promete la vida eterna, nosotros se la proporcionamos. Sí, ¿no? Pero ahí sí dice la palabra Dios. Sí. Yo hablaba de, cuando mencionaba lo de sueñan los androides, y decía, pues sí, hay un Dios ahí que acaba destruyendo, lo acaba matando, pero nunca dice la palabra Dios. No, pero claramente sabes a qué se está refiriendo, una espiritualidad, ¿no? y yo creo que sí, en donde más lo nota uno es en Fluyas mis lágrimas, dijo el policía, y en que está un poco emparentada también con Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Yo creo que el gran viaje si a mí me preguntas, ¿qué es lo que tú encuentras que se rescató de Sueñan los androides con Blade Runner? Es esta parte. Esta parte en la que hay un desasosiego existencial, hay una pregunta permanente, hay una necesidad de creer que uno pertenece a algo más grande
de lo que para que fue hecho. Y creo que eso pues fundamentalmente es una espiritualidad que de algún modo permea todos los diálogos de K. Dick, que son tan deliciosos y que son unos diálogos tan dinámicos y de tanto peloteo, que realmente, por favor, si alguien no lo ha leído a Philip K. Dick, o sea, no saben la envidia que me da que sean vírgenes de K. Dick, porque es que leerlo es realmente una experiencia, o sea, es realmente poder entrar a un universo de personas inteligentísimas que tienen siempre la réplica precisa, pero sin que parezca una novela de Dick Tracy o un cómic de Dick Tracy en el que, sí, por supuesto. O sea, realmente muy bien trabajado este tema de los diálogos con K. Dick y los silencios. Creo que los silencios que se traducen en estos paisajes y en estas pausas ventosas que tienen todas sus novelas también son muy importantes. O sea, la capacidad que tiene K. Dick de crear un paisaje literario con colores, con sonidos, con olores, con crujidos, o sea, es increíble. Y poquísimos autores de, quizás, bueno, volviendo a Poe, quizás solo Poe, probablemente Lovecraft tiene también un poco este tema. Hablando de mentes atormentadas. Exacto, ¿no? Bueno, hablando de locos, ¿verdad? Y hablando del hombre que completa mi trilogía de la infancia. Imagínate cómo estoy de la cabeza. Pues sí estás malito, por eso. Por eso me he visto de negro. Qué bueno que sí te llevaron a ver Frozen, porque aunque sea para que tuvieras algo en tu vida. Sí, pues fueron los 3 señores que hicieron mi infancia, o sea, yo reboté de uno al otro. Pero bueno, no hablemos de mí, hablemos de K. Dick. ¿Será realmente que, como dices, uno de los... estaremos hablando del top 5 de los autores de ciencia ficción? Totalmente. ¿Estamos con quién? ¿Estamos con él? ¿Estamos con él, estamos con Orwell, estamos con Poe. Yo sí pondría a Asimov, aunque tú quizá no. No, está bien, no, yo pondría a Ballard del otro lado, que mucha gente ni siquiera lo considera ciencia ficción. No, pero claro, lo que pasa es que Ballard es la distopía por la distopía, ¿no? Pero Ballard, por supuesto, Lovecraft está ahí, y todos los demás, Lovecraft, Maupassant en ciertos momentos, él es más terror, pero al final también tiene que ver con estos mundos fantásticos, y yo creo que después de ellos, todos los demás somos sus hijos. Claro. O sea, todo lo demás, ya nunca nadie ha logrado volver a inventar algo tan absolutamente real, tan absolutamente concreto como los universos. Y a mí me gusta mucho de K. Dick que sus límites están súper marcados. Es decir, uno no se va a encontrar a K. Dick de pronto empezando en sus novelas con un tema absolutamente ¿y este tema de dónde salió y por qué empezamos a escribir eso? A pesar de que escribió muchísimo, que tiene 36 novelas y muchos cuentos, creo que sus obsesiones están muy claras, y eso también es delicioso cuando a uno le gusta, porque entonces, bueno, ya sabe uno a lo que va, claro. Y que no me va a salir con... No se va a sacar un personaje de la manga. El fashion killer que, ay, Dios mío, ¿y de dónde salió, no? Sí, no va a inventarse nada a la mitad de la novela, él sabe a dónde quiere llegar, marca el camino, hay mucho rigor en su escritura. No, sí. O sea, no divaga muy poco, si es que no, de hecho no divaga. Y avanza en cada párrafo, sí. Que también en eso es como Bataille, o sea, es como todo el tiempo estás avanzando, nunca sientes que te empantanas, nunca te aburres. No. No, es realmente, o sea, un autor increíble. Creo que aunque recibió muchos premios, al final... y eso es muy lamentable para muchos de los grandes hoy de la literatura, es un autor menor, para nada lo considero así, creo que es uno de los grandes autores de la ciencia ficción, creo que además cuando la ciencia ficción se convierte en algo que te puede explicar tu realidad, está muy grueso. Exactamente. Es que qué miedo. O sea, ¿por qué? Uno dice, ¿cómo está pasando esto? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy leyendo lo que estoy viendo al mismo tiempo en la tele, no? Exacto. O lo que estoy viendo o sea, lo que estoy oyendo en la radio, lo que estoy viendo en la vida. Y creo que eso es muy impresionante. Yo tuve, o sea... Vean cuando, si alguien tiene la oportunidad de ir con niños a ver Blade Runner, su reacción, su falta de sorpresa. ¿La primera o la segunda? Cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Pues dicen, pues sí, claro. Así es la vida. Así es la vida. Y tú dices, no, pero yo me acuerdo cuando yo la vi que pues todavía éramos unas generaciones mucho más confiadas en el futuro, ¿no?
O sea, qué gruesos los tiempos. O sea, dicen los chinos, ojalá vivas tiempos interesantes. Híjole, pero tan interesantes como para que K. Dick los hubiera escrito, Sí. pues está muy cañón. Detállanos tus miedos, por ejemplo, alrededor del hombre en el castillo, que están en la serie. Es una serie que también adapta muy libremente la historia. Muy libre. Porque es Pero una... eso es delicioso, Sí. ¿eh? Que los... Se puede, con él se puede. Y que K. Dick sea tan de la gente como para que se atrevan a adaptarlo así, me parece increíble. En este momento, además, ¿no? En el momento Sí. que está viviendo Estados parece Unidos. Increíble. Pues lo que está planteando en muy pocas palabras es la cama a partir de la cual surge la historia. ¿Cómo se le llama? Se llama ucronía. Al hecho de contar como una si especie de realidad alterna sí, a la que estamos viviendo ahora. Que hubiera pasado, sí. Pues bueno, el hombre en el castillo parte de la premisa de que la Alemania nazi no, los nazis ganan la Segunda Guerra Mundial y el mundo está dividido en dos. O sea, como se dividió efectivamente después en la Guerra Fría el bloque soviético y el bloque estadounidense, el mundo del hombre en el castillo está dividido entre los nazis, que siguen gobernando su parte del mundo, y el imperio japonés. Y ahí se desarrolla la historia en un San Francisco que es idéntico al de ahora, pero que no tiene nada que ver al mismo tiempo. Sí, yo creo que lo del hombre en el castillo, a mí lo que más miedo me da de esa novela y de lo poco que he visto de la serie es... no es tanto su parecido con la realidad, sino las posibilidades de la realidad. O sea, yo creo que el gran miedo es que eso no nos suene totalmente disparatado. Uh-huh. O sea, creo que ese es el terror y es donde se te hiela la sangre. Hay muchos ejercicios en la literatura sobre ese tema, pero creo que pocos como bueno, Roth mismo lo hizo Philip Roth lo ha explorado también, él en el caso de los judíos, pero creo que ahí lo que más miedo causa es que no nos dé tanto miedo, o sea, es que no sea como una cosa de la que uno puede decir, ay, por favor. No hay que imaginar mucho. Porque estás a 2 grados de separación de eso, ¿no? Y ya, bueno, lo que desata el salvajismo, estas ganas de venganza, esta posibilidad de aniquilar al prójimo utilizando el aparato, todo eso creo que se da en cualquier sistema político. Uh-huh. Pero creo que lo que más miedo da es justamente que no suene lejano. Sí. Esto que te digo, ¿no? De estar viviendo en tiempos que parecieran escrituras, que parece que el guión de cualquier serie lo escribió K. Dick, dices, claro, eso tiene que ver también con lo poderosa que es su obra y con esta reverberación tan grande que tiene en todo aquel que se ponga a jugar con el tiempo y a jugar con el futuro y a jugar con los robots. O sea, no hay manera... Yo no sé cuándo va a llegar alguien que nos cuente algo totalmente original, claro, pero pues va a ser muy difícil. ¿Qué es lo que te iba yo a decir? Porque a final de cuentas, tanto por cuestión temporal como por el peso de la obra, los temas y cómo lo desarrolla, de nuevo, K. Dick y Ballard creo que fueron determinantes para que ahora tanto la ciencia ficción como la literatura fantástica estén considerados con valor, ¿no? Que no se les vea como un género menor. Muchos de los relatos de K. Dick se publicaron en pulp. Sí. O sea, no salían en libros. La gente todavía no tenía... Y lo mismo le pasó a Ballard. Orwell no lo tengo registrado así. No, porque él sí era como más de la élite. Pero estos dos chavos, porque eran jóvenes... Además eran unos chavos. Sí, estaban escribiendo para revistas pulp. Todo el mundo decía, claro, la ciencia ficción, ¿qué es eso? Eso no es literatura... Y alargando el tema, creo que incluso la literatura de terror, y me voy a referir directamente a Stephen King, claro, no podrían estar donde están sin el trabajo de estos muchachos. Totalmente, pero es que haces la elipsis perfecta. O sea, yo que además amo a King también. ¿Verdad que sí? Bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué todo el mundo dice ¿Qué es eso? que porque escribe mucho es malo? ¿Verdad que no? King es lo máximo. Es lo máximo. Es un gran escritor. Bueno, yo lo he amado siempre desde que era chiquita, gracias a un amigo que era mi vecino y que él siempre quería escribir, Sergio, y decía, yo cuando sea grande voy a escribir novelas de terror. Y él me enseñó a leer a King. Uh-huh. Bueno, me acuerdo, o sea, yo tenía, 14 años y me parecía It, que ahora todo el mundo lo tiene tan de moda. Yo lo leí a los 16 años y aventaba el libro, o sea, lo aventaba así al otro lado de ¡no! Y después del libro me volví a llamar y lo seguía leyendo, pero yo desde entonces tengo un trauma con las alcantarillas muy fuerte, me van a disculpar. Tú y mucha gente. Pero
No, por supuesto, o sea, es que yo creo que eso es lo increíble. Me encanta que hayas mencionado como el loop con el terror, porque todo esto tiene ese origen. Y bueno, yo creo que también es un origen que nace en un punto ya puestos más en plan Señor de los Anillos, pues en un lado oscuro. Ujú. O sea, porque al final todas las novelas de K. Dick y de Ballard tienen el corazón, el corazón de esa narración es un lugar de desesperanza y oscuridad como Mordor. O sea, es un lugar de mal absoluto, que es el corazón del hombre. Claro. ¿No? Y creo que, bueno, eso es una belleza y es muy poderoso. Es muy poderoso, es muy inspirador y bueno, sí son desoladoras y desesperantes. Eso sí lo deben de saber, Sí. porque no vayan a venir aquí con que, ay, entonces yo voy a salir bien contento. No, No. las lee y tarda en recuperarse. Sí tardas en recuperarse su cicatriz. tiempito y después hay cosas que uno ya dice, ay, claro, esto es como en esta novela. Sí. Y eso es muy, bueno, y eso te habla de la gran literatura, que es la que se asienta en tu vida y que te ayuda a descifrarla después, ¿no? Creo que en eso K. Dick es un máster. Es un autor que además cuida muchísimo el detalle, cuida muchísimo la palabra precisa. Quienes lo puedan leer también en inglés, también es una experiencia leerlo en su Sí. idioma original. La primera vez que lo leía él fue en inglés. Porque es muy condensado. Sí. Y esto de los diálogos que les decía yo, que son diálogos muy interesantes, se nota todavía más. Me recuerda mucho, sobre todo algunos diálogos de Ubik y de los androides. Quien haya leído The Road de Cormac McCarthy, es esta economía Sí. del diálogo, ¿no? Así, como balazos, o sea, el diálogo, y ya luego el paisaje literario así desolador, y luego otra vez el diálogo como detonador de la acción y del sentimiento. Creo que eso en K. Dick es muy notable y es delicioso. Es muy sabroso. ¿Será por eso que da tanto pie a que se le interprete cinematográficamente? Claro. Porque, y bueno, vamos a volver a Blade Runner, es el tema del tema momento, ¿no? de Y el nuestras tema vidas. además, ¿no? Las dos películas tienen muy pocos diálogos. Los silencios En y las el dos ruido, películas, claro. hablando de cine, habla quien tiene que hablar, que es la cámara. La cámara se mueve, la cámara reencuadra, corte A, la cámara se mueve, la cámara reencuadra, corte A. Eso es cine. Y K. Dick, sin ser hay autores a los que se les nota el quiero que me adapten al cine. Ay, pero él ¿no? no era de ese Él caso. no era de ese caso. Él simplemente, como dices, está construyendo esos paisajes literarios en donde, en su caso, hablan los silencios y eso da pie, yo creo, para que la cámara navegue muy rico en sus No, historias. eso que dices me parece que es totalmente así. Por otro lado, también es increíble que K. Dick jamás imaginó que iba a pasar al cine, y de hecho es muy famosa la historia de la carta que le escribió al productor de Blade Runner, cuyo nombre en este momento he olvidado. Ahora te lo doy, pero cuenta. Cuando iban a estrenar Blade Runner en 1982, K. Dick ve una entrevista que le hacen en la televisión a Harrison Ford. Y Harrison Ford pues está en su papel de su vida, que es Deckard, y está hablando, además muy entusiasta, porque el grupo que adaptó Blade Runner, que en eso también me parece que K. Dick, por eso te digo que es un autor como muy cercano a sus lectores, porque no es un autor que les da miedo a los creadores que se han acercado a su obra, sino que es todo lo contrario, te vuelve tan loco, se te mete tan en la piel, tan en el cerebro, que a partir de ahí detonas procesos creativos impresionantes, ¿no? Y en el caso de Blade Runner, pues que estaba Ridley Scott, que estaba un guionista que era una pistola, el primero, que lo tuvieron que correr porque estaba tan engolosinado absolutamente con la historia que pues no la soltaba y le decían, brother, tenemos que filmar, o sea, por amor de Dios, termina. No puedo, porque yo, entonces... Uno era Hampton Fancher y el otro era David Webb Peoples. Exacto. Y bueno, este productor que además desde que leyó la novela dijo, yo voy a hacer esta novela y Ahí sí la lista es más larga, no sé no, de pues quién es que hay estamos miles. hablando. No Hay me 20. acuerdo, pero luego buscamos la carta. Si buscan carta Philip K. Dick a Blade Runner, sale. El caso es que Philip K. Dick ve esta entrevista que está dando Harrison Ford y Harrison Ford habla de que con Blade Runner se inaugura el futurismo, ¿no? La capacidad de predecir el futuro y de decir cómo van a ser nuestras vidas a partir de la literatura, Entonces, K. Dick le escribe una carta
K. Dick, hago el hincapié, nunca vio el corte final de Blade Runner, no la pudo ver, pero sabía que estaba en el proceso de adaptación y tal. Y escribe esta carta diciéndole al productor, he visto la entrevista de Harrison Ford, me emociona tanto todo lo que dijo, de verdad ver como mis convicciones reflejadas en lo que dice este joven actor, porque claro, bueno, hay que recordar aquí que K. Dick pues, ya estaba mayorcito. Ya no para estaba entonces, nada de morir, sí. No, estaba a punto de morir. Y él nació en el 28, 26. Ahora les digo exactamente y la estamos fecha. hablando de nació en el 28. Una entrevista que él vio en el 82. En el 82. Entonces, le dice, y entonces dice, me ha emocionado muchísimo todo lo que ha hablado del futuro, porque claro, yo creo que la esperanza en el futuro, pues es que los seres humanos recapaciten sobre qué está pasando con el planeta, con sus vidas y tal, y en un momento suelta esta frase de, estoy seguro que Blade Runner va a redefinir lo que entendemos como ciencia ficción, no dudo de la importancia que va a tener este filme, y le dice, y el hecho de que la hayan hecho reivindica mi vida y mi obra para siempre, y estoy muy orgulloso. Es increíble. Una predicción más. Otra vez, ¿no? Otra vez esta claridad mental que tenía este hombre, y a partir de una entrevista con el lead. O sea, no es como que, ay, estaba hablando Ridley Scott y entonces filosofando. No, o sea, que esa carta a mí me encanta, y me encanta esa historia porque hace esa predicción. O sea, Blade Runner es un antes y un después de la ciencia ficción cumplido. Sí. Y por otro lado dice, y redime mi trabajo como creador. O sea, también esta generosidad de decir, todos los 36 libros que yo escribí, las 5,000 historias que tiré, todo a lo que he dedicado mi vida, aquí lo veo reflejado. Claro. ¿No? Creo que eso te habla también del genio que era, que pues además realmente hay muy pocas entrevistas con él, hay muy poco material que uno pueda referir. La voz de K. Dick está en sus novelas, y eso también es bien interesante como personaje, porque no tienes mucho de dónde hacerte si te haces fan. De nuevo, igual que Poe. Hay que leerlo. Sí. Hay que leerlo y ver sus retratos y that's it. Nada más para afinar la redefinición de lo que era el futuro, de lo que era el futurismo y de lo que era la ciencia ficción antes y después de Blade Runner. Chequen, no voy a hablar de otras películas, voy a hablar de los relatos o de las novelas que se han adaptado de K. Dick después de Blade Runner al cine. Y hablando de futuros distópicos, hablando de vamos mal, pero no nos queremos dar cuenta. A mí me gusta mucho la adaptación del 90 de Total Recall de Paul Verhoeven, que también está llena de anécdotas. Bueno, Total Recall, la historia habla por sí misma, ¿no? También cuestión de memoria, cuestión de inteligencia artificial, explotación, grandes corporaciones. Identidad del sujeto contra la monstruo capitalista. Exactamente. Está el tema ahí en una historia de aventuras muy interesante. ¿Qué hace la producción del señor Verhoeven en 1990? Deciden hacer scouting en lugares donde el futuro se vea distópico. Y escogen la glorieta de Insurgentes. Exacto. Alguien se baja del metro de Insurgentes un día y le llama por teléfono a Verhoeven, señor, tiene usted que venir aquí vamos a hacer la película. Y esa película, la primera quinta parte de la película, está rodada en una ciudad de México que venía de recuperarse del terremoto del 85, claro. O sea, estábamos medio derruidos todavía. El terremoto que pasó hace muy poquito, ya lo dijeron y ya lo sabemos. No se van a curar estas heridas en 3 meses, como dice el presidente, por favor. Va a tomar 5 o 6 años. 5 o 6 años para empezar. 85. Sí, si se ven las de hace 30 y tantos años. Alguien ve la Ciudad de México, alguien ve la ahora sí recién reconstruida estación del metro Chabacano y dice, este es un poco la visión de, por lo menos a nivel urbano, que podemos seguir comunicando de lo que era Blade Runner para seguir con Philip K. Dick, y se hace Total Recall en el 90. Luego hacen una porquería en el 2012 con el pobre de Len Wiseman, a mí no me gustó nada, pero ahí está The Adjustment Bureau, ahí está Next, que es muy, muy interesante historia. Scanner Darkly, que es a todo mundo le emociona, claro, es que está contada como en 3 dimensiones. Claro, eso es Philip K. Dick, entre sus paranoias,
y sus viajes alucinógenos, porque el señor experimentó con sí, drogas. Se metió todo lo que pudo. Todo lo que pudo, lo cual se le aplaudirá hasta el final de los tiempos. Scanner Darkly también es una historia de Philip K. Dick. Ya lo decías tú, Minority Report. Bueno, que es increíble. Toda la venta de datos ahora, ¿no? Pero es que todo eso, está ahí. Todo está ahí, pero lo interesante, y para los que no lo sepan, porque luego yo, #más de 40, o sea, no es que Steven Spielberg se lo haya inventado, eso lo escribió K. Dick, y luego Spielberg hizo como el checklist de a ver si esto que dijo K. Dick sí es cierto, y ya estaba todo por pasar, o sea, es de miedo, es como Julio Verne, claro. O sea, ¿qué onda con esta gente? ¿Qué pasa? ¿Qué cenan, ¿Por señores? ¿Qué Sí. cenan? Que nos pasen la receta. O sea, realmente uno ve Minority Report y no lo puedes creer. Los niveles de control policíaco que hay ahora son eso. Eso es Minority Report. Y bueno, y nosotros no vivimos en un estado tan abiertamente policial, pero tú pregúntale a cualquier gente que esté viviendo en estados asiáticos. Bueno, no, yo no estaría tan seguro, Miriam. Bueno, es que no es tan abierto. Pegaso y todo Bueno, eso. sí, pero no es abierto. En Minority Report ya esa se es la sabe, vida. si es institucional. Esto es así. Te estamos siguiendo y O sea, tú lo sabes. Lo de los espías, eso es otra cosa que Sí, K. Dick también hasta el fin de sus días pensaba. Especialmente en El hombre en el castillo. Y él pensaba, él murió pensando que los lo perseguían. rusos lo perseguían, Sí. y tenía un delirio de persecución brutal, que también de ahí salen todas sus paranoias y sale toda esta cosa tan oscura de claustrofobia que tiene su obra, ¿no? Pues ese hombre estaba convencido de que los rusos lo espiaban y lo seguían y lo iban a matar. Y en una de esas sí lo estaban Y en una de esas sí era cierto. Y quién sabe, cuando los archivos de la KGB los podamos leer, pues va a resultar que sí, que ahí está su nombre. A K. Dick. Dinos más de las adaptaciones, de las reediciones, quiero decir, de los libros. ¿Qué editorial las saca? ¿Dónde las podemos conseguir? Las portadas son maravillosas. En Minotauro hicieron, el equipo editorial, la verdad es que hizo una cosa hermosa. Tienen todas una pleca como hacia el futuro o hacia arriba o hacia... No sé, que yo en mi paranoia dickiana, cuando hicieron el favor de regalarme estas reediciones, dije, todas estas portadas juntas deben formar un mosaico. Y estuve... buscando 15 minutos, Miriam. Horas sí. haciendo no luego encontré el libro que no encajaba y dije, creo que estoy alucinando, sí. No forman un mosaico. Sí, luego ya ve uno de los jugadores de Titán y dice, no. La Guerra de los Mundos, ¿qué? No, son unas ediciones increíbles, están publicadas por Minotauro, están en todo el país, en todos los lugares donde vendan libros, o sea, si no venden libros no hay, perdón, no los busquen, pero en todos los lugares donde se venden libros estamos con K. Dick, y la verdad es que están deliciosas, están en un precio bastante económico, yo se las recomiendo mucho, y sobre todo pesan. No pesan, se las pueden llevar a todos lados, están muy buen tamaño el tipo, no son necesariamente mexicanizadas las traducciones, pero están hechas en un español muy neutro para que nada de, hostias, K. Dick, ¿qué onda? Nada de eso no sucede. Y bueno, el orden en que yo les sugiero leerlas. Importantísimo. Nosotros hemos publicado 6, pero no se vayan, si quieren meterse realmente al universo K. Dick, no se vayan directamente a Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que nosotros, para que no se pierdan, le pusimos Blade Runner muy grandote. Ajá, y abajo está el nombre verdadero de la novela. Sino que comiencen con El hombre en el castillo, que es totalmente creepy, de miedo, y ahorita con lo que está pasando con Trump, uno no lo puede creer. O sea, dices... Este es el orden Vidriales de Philip K. Dick. No, este es un orden que nos pusimos a trabajar con el equipo de redes de Guarde Planeta y el equipo de prensa para ver cómo debíamos leerlas, porque sí nos queda claro que hay una secuencia y hay un crecimiento de los personajes y uno ahí los puede entender. Entonces, primero yo les recomiendo leer El hombre en el castillo, después Los 3 estigmas de Palmer Eldritch, luego ya se van a la clasiquísima novela que inspiró Blade Runner, que Sueñan los androides con ovejas eléctricas. Después leen Ubik, que es la de este super policía que se queda sin identidad y que entonces va a terminar en un campo de prisioneros y todo muy horrible. Y finalmente Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Estas 6 novelas están emparentadas con este tema de la identidad, lo distópico y de la opresión, o sea, todos esos temas en estas se repiten,
de un modo o de otro. Luego ya está Los Jugadores de Titán, que es una novela totalmente extraterrestre de K. Dick, en la Digamos que más clásica en cuestión de ciencia ficción. Sí, más Ray Bradbury, Sí. más espacial. Todo lo demás ocurre en la Tierra. Bueno, también Los Jugadores de Titán, porque es a partir de que la Tierra queda devastada por una guerra nuclear. Bueno, y por supuesto, K. Dick hay que entenderlo. Este hombre vivía La como Guerra Erika Fría, Drexler. sí. Es nuclear, Jacobo, es nuclear. Así estaba K. Dick. O sea, él lo que más miedo tenía era que hubiera una guerra nuclear y Como que terminara ahora. como ahora. O sea, a alguien le suena, puede haber una guerra nuclear y desaparecer la vida en la Tierra. Hay un loco que vive solo allá arriba, allá donde nadie va. Hay un loco que vive solo y que tiene un botón enfrente. Pues ese es K. Dick. Sí, Los Jugadores de Titán también es en la Tierra. Y por otro lado, a mí me gusta Los Jugadores de Titán porque se junta con uno de los grandes clásicos que a mí también me fascinan de la distopía, que es El cuento de la criada de Margaret Atwood, porque en Los Jugadores de Titán el gran problema, igual que en Blade Runner, es pues que la población es estéril. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque pues ya la humanidad va hacia su fin. Que es, Si eso les suena a los niños del hombre, pues si échenle les suena cuentas. a los niños del hombre, o sea, a lo que me digas. Entonces, todo está ahí contenido en estos libritos, se los recomiendo muchísimo, lo van a disfrutar. Sí. Además, uno los agarra, eso sí se los advierto, o sea, no los agarren el lunes porque se les va a hacer muy largo hasta el fin de semana o van a ser muy poco productiva su semana porque van a estar obsesionados con la historia. Realmente es una delicia leerse a K. Dick y bueno, esta parte de que un autor de ciencia ficción te ayude a entender el mundo en el que vives, pues es de miedo, pero pues aprovechémosla, ya está aquí. Sirve mucho. Y luego, el otro tip que les voy a dar, bueno, hay más libros, ¿no? ¿Están algunos relatos reunidos también? Sí, hay algunos relatos reunidos. En general vamos a sacar una decena de libros de K. Dick, hay otros también en el plan editorial, pero yo empezaría por estos seis que les dije, como una línea de tiempo, y bueno, pues ya si se engolosinan, pues les siguen. Claro, se siguen. Mi recomendación va por este lado. Sé que estamos terminando, bueno, no, estamos a mediados de octubre, pero si ustedes están pensando en un buen regalo de cumpleaños o de Navidad para un chavo o una chava que tengan, ¿qué te gusta? 12, 13, 14. De 12 a 20 para arriba, años. sí, de ahí para arriba. Y por supuesto, si se quieren autorregalar los libros, adelante. Este paquete de 6 libros, creo que le pueden hacer el primer semestre muy feliz a quien se los den. No, bueno, y además es una ventana literalmente al futuro Sí. increíble. Mira, yo ahora en Monterrey, estuve en Film Monterrey y había una serie de jóvenes personajes que estaban ahí, estábamos platicando, y entonces yo, que ya tenía mi escapada lista, yo dije, no, yo hoy que cerremos la feria, yo me voy corriendo a ver por tercera vez Blade Runner, no sé qué. Y ellos me decían, ay, Blade Runner. Y eran chavos todos menos de 20 años. No, qué flojera. Me da muchísima flojera ver Blade Runner. Yo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué les da flojera? Y me dicen, no, pues porque, pues no sé, robots, inteligencia artificial, pues ya está todo dicho, ¿no? Que es un poco también la sensación que uno puede tener con el gran tema de K. Dick, que es la inteligencia artificial. Le dije, no, perdón, para empezar, este fue el primero que dijo lo que tenía que decirse. Y segunda, no para nada está todo dicho. No hemos acabado. O sea, tienen que ir a verla. Y entonces ya, bueno, ya mi fan interior ya les contó de Blade Runner, de K. Dick, les di el libro. Harrison Ford, la carta. No, por favor, o sea, todo, el perro, todo, absolutamente todo. Y creo que realmente para la generación que no conoce a K. Dick, que no tiene tantos referentes de Blade Runner, es realmente fascinante. Sí. Es una obra que además ha envejecido cero, o sea, esta capacidad que tiene de adaptarse al contexto es increíble. Y no, sí, es un regalazo para cualquier persona que esté ya en proceso de ser un lector adulto. Creo que no puede hacer nada más deslumbrarte que entrar al mundo de K. Dick y entrar por la puerta grande, que son estas 6 novelas. En ese orden. En ese orden. Ok, esa era mi recomendación. No sean ortodoxos, si quieren leerla en otro orden, no importa. Pero ese es el orden sugerido por ustedes. Sí. Muy bien, pues bueno, algo más que quieras agregar, Miriam. Vamos a, si se puede, si los astros se alinean, habrá una función muy pronto. Se tienen que alinear. Se tienen que alinear en la Biblioteca Vasconcelos, en donde tengo el honor de programar un ciclo de cine debates, en donde amablemente la propia biblioteca nos dijo, fíjate,
A veces creo que hasta... Un lugar que A veces creo que hasta me tienen miedo porque pues yo les doy la programación y conseguimos las películas y todo. Y me dicen, oye, ¿tú crees que podríamos pasar Blade Runner, la original? Me preguntaron con un miedo. Ajá. Y yo, ¿pero qué te pasa? Por supuesto que sí. Es que además no tenemos la película. Yo tengo todas. Ay, tengo fantástico. todas las versiones. La que dura 4 horas, la que dura hora y media, todas. ¿Cuál quieren pasar? No, pues la buena, ok, la programamos. Entonces, a propósito de las reediciones, habíamos programado una Claro. función especial de Blade Runner que se pospuso por el terremoto, pero que eventualmente llegará. Que la haremos porque eso es una deuda que tenemos y además todo lo que podemos hacer con KDIC hay que hacerlo porque esos son privilegios que nos Sí. ha dado la vida. Y ahí, bueno, Miriam, pues digo, estarás ahí también platicando con la gente de los cinedebates. Estaremos y llevaremos los libros y hablaremos mucho de KDIC y su mundo. Preguntan porque- mucho, ¿eh? Son No, muy genial. participantes. Sí, participan mucho. Es gente, a mí me agrada mucho, ¿no? Que llega gente de 60, 70 años pues, que tienen tiempo libre y que van a ver películas. Para mí es No, para bueno, mí eso es es una increíble. gozada. Y justo había planeado enmarcarte, decía hace rato, la película Blade Runner, y la semana pasada vimos Alien. Y una Uf. señora me dijo, es la mejor historia del chupacabras que he visto en mi No, vida. mi amor. Bueno, claro, es que es un maldito Sí. chupacabras. Es que todo surge de la misma fuente. Yo creo que en ese sentido también adentrarse en mundos como los de KDIC o de cualquier autor de ciencia ficción de los que ya hemos mencionado a lo largo de este programa es realmente explorar otros mundos, otras posibilidades, y eso es lo que hace la gran literatura, llevarte mucho más allá de donde crees que podías haber llegado un martes cualquiera por la tarde, ¿no? Y creo que ese es el enorme poder de gente como KDIC y de los grandes libros. Pues ya está, no puedo decir más. Muy bien. Miriam, mil gracias por haber venido a platicar con Al nosotros. contrario, un gusto, un privilegio, y léanse a KDIC por donde quieran, si quieren en mi orden, ahí está en nuestras redes de Grupo Planeta, está el orden sugerido, pero si no, Lo vamos a léanlo, pegar en la bitácora, por supuesto. léanlo y disfrútenlo muchísimo. Ya está, mil gracias. Gracias a ti, Eric. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Renglones luminiscentes. Puentes.ml